Gabón es un país pequeño de la costa atlántica de África donde acaba de ocurrir un golpe de Estado. ¿Y por qué es importante hablar de un golpe de Estado en un país pequeño de África? Porque se da en el marco de un proceso que nos permite vislumbrar a África avanzando hacia convertirse en un campo de batalla, en la pulseada entre Europa y Rusia. Y Europa no es solo Europa, sino el eje euro-norteamericano. Aceleradamente, África se está convirtiendo en el escenario de la pulseada de estos dos titanes, el gigante euroasiático, Rusia, y Europa, con su aliado del otro lado del Atlántico, Estados Unidos. Por eso es importante seguir los acontecimientos de África, porque en este último tiempo, como por efecto dominó, han venido produciéndose golpes militares derrocando gobiernos civiles. ¿Y cuál es el rasgo de esos gobiernos civiles? Eran todos gobiernos que tenían buenas relaciones con Europa o con el eje euro-norteamericano. Hubo un golpe de Estado en el 2020, el Mali, después vino el golpe de Estado en Guinea-Conakry en el 2021, estalló en ese mismo año la guerra civil entre los dos bandos, la poderosa fuerza paramilitar, fuerza de acción rápida que desciende de lo que eran las milicias Janjaweed que perpetraron la limpieza étnica y el genocidio en Darfur con el régimen militar. Y después vino el golpe en Burkina Faso, el ex alto volta francés en el 2022 y ahora en el mes de julio de este año, o sea en el 2023, el golpe de los militares de Níger contra el presidente civil que tenía muy buenas relaciones con Francia en primer orden y luego con Europa y con el eje euro-norteamericano. O sea, viene sucediéndose en efecto dominó esta cadena de golpes de Estado en la que van cayendo gobiernos civiles que se llevan bien con las potencias de Occidente. En el marco de ese proceso es que ahora se dio el golpe de Estado en Gabón. ¿Y qué es Gabón? Bueno, es lo que hasta mediados del siglo pasado, hasta 1960 más exactamente, que es el año en que se declara independiente, se lo conocía como el Congo-Brazzaville, o Brazzaville, que era parte del África ecuatorial francesa, ¿no? Parte del mundo africano que había sido colonia de Francia. En el África ecuatorial francesa, el Congo-Brazzaville, porque Gabón está en la desembocadura del río Congo. Brazzaville se llamaba la capital, que luego de la independencia pasó a llamarse Libreville, y Congo-Brazzaville era parte del África ecuatorial francesa. En 1960 se independiza. El primer presidente es quien era primer ministro en la última etapa de la pertenencia todavía a la potencia colonial. Era el presidente Léon Mba, y va a ganar la presidencia en una elección. Luego va a ser reelegido, pero ese mismo año, 1966, 1967, Léon Mba muere. Entonces sube al poder quien era su vicepresidente, Omar Bongo. Y Omar Bongo va a gobernar más de 40 años, siempre con procesos electorales, cumpliéndose con puntualidad británica, cada tantos años la elección. El problema es que después de las 2 décadas de permanencia en el poder, todas las elecciones fueron cuestionadas por fraudulentas. El hecho es que Omar Bongo llegó a gobernar hasta su muerte y al morir asumió la presidencia su hijo, Ali Bongo, que era quien estaba gobernando Gabón
cuando se produjo este golpe de Estado. Acababa de ganar una elección, ganar entre comillas, la oposición denunció fraude, los militares aprovecharon esa denuncia de fraude y dieron un golpe de Estado. Y a renglón seguido, al explicar las razones, explicaron lo que era de esperar, ¿no? Que el gobierno era fraudulento, que respondía a París, que era un gobierno que hacía todo en pos de cumplir con los intereses franceses, un discurso muy parecido al de los militares golpistas en Níger y en Burkina Faso y el Mali, todas ex colonias francesas son las que tuvieron estos golpes de Estado, con algunas excepciones, pero en la mayoría ex colonias francesas. Gabón es un país petrolero, de pocos habitantes y no demasiada extensión territorial, y es un país que siempre ha tenido una situación económica bastante holgada. Flotar sobre petróleo y tener poca población le permitió tener una economía relativamente fuerte y sostenidamente fuerte, aunque con niveles de desigualdad verdaderamente obscenos. El hecho es que el gobierno de Omar Bongo, el gobierno del hijo de Omar Bongo, de Ali Bongo, el actual presidente, el que acaba de ser derrocado, continuaba en la línea de su padre. Buenas relaciones con la potencia excolonial, con Francia. Francia es la principal compradora del petróleo de Gabón, del mismo modo que es el principal comprador del uranio que produce Níger, el país del Sahel, de la región del Sahel, en el corazón de África, que también fue colonia francesa y donde en julio hubo un golpe de los militares contra el presidente civil que tenía excelentes relaciones con Francia. El discurso de esta cadena de golpes militares es fuertemente antifrancés. Creo que encuentran un talón de Aquiles en la relación de Francia. Es posible vislumbrar una relación abusiva de Francia en los países que fueron sus colonias, que fueron la llamada África ecuatorial francesa, en las importaciones que hace del uranio de Níger o del petróleo de Gabón, siempre se consiguen a precios inferiores a los de mercado. Las empresas francesas tienden a ser abusivas. Francia tiende, y las empresas francesas, según las denuncias que se escuchan permanentemente en esos países, tienden a corromper la política y la economía de esos países. En ese punto hay un talón de Aquiles objetivo en los gobiernos civiles que mantienen esa buena relación con Francia. Pero también hay otro hecho en esta cadena de golpes de Estado que van convirtiendo el África en un campo de batalla entre Rusia y Europa. Ese punto en común es la presencia rusa, la gravitación de Rusia en esos golpes militares. Rusia, a través del grupo Wagner y ahora a través del Ministerio de Defensa de Rusia, del ministro Shoigu, que es el que se está haciendo cargo del grupo Wagner en los terrenos africanos donde lleva años actuando, a través del grupo Wagner y mandando armas, Rusia ha ido creciendo en su gravitación en Sudán, en Mali, en Burkina Faso, el Níger. A esto lo posibilitó también el hecho de que los militares franceses han venido fracasando en la lucha que vienen librando en países como Mali, como Burkina Faso y como Níger, contra milicias yihadistas, o sea, ultra islamistas, como Boko Haram, como el brazo africano de ISIS o como el llamado Al-Qaeda Magreb.
¿no? Estas organizaciones yihadistas están infectando el Sahel, que es esa franja que separa el Magreb, o sea, el norte sahariano de África, del África subsahariana. En toda esa zona central hay una infección de yihadismo, igual que en los países magrebíes, o sea, en los países del Sahara, Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos. Bueno, pero en estos otros países es donde se está produciendo esta cadena de golpes de Estado que aceleradamente van convirtiendo al África en un campo de batalla.